Ya, ahora vamos a pasar a la otra especie. A los entomólogos no les gusta mezclar las drosófilas con las ceratidias, así como que mantienen un grupo son las moscas de la fruta y otro grupo aparte son las drosófilas. No tengo por qué idea, pero son así. La charla tiene dos partes. La segunda parte, que son las herramientas para combatir la plaga. Probablemente ustedes están bastante familiarizados porque todo el año los visitan los vendedores de la agroquímica ofreciendo esto o esto. La primera parte, a la que yo le voy a dar más importancia, es el comportamiento de la plaga, porque en el fondo el comportamiento determina la eficacia de lo segundo. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Ustedes pueden comprarse el Ferrari de los insecticidas, pero si lo tiran por un camino como el de la entrada, el Ferrari de los 50 metros va a estar desarmado. ¿Ya? Por lo tanto, el comportamiento es la ruta por donde tiene que pasar este Ferrari, y si la ruta es mala, el auto no funciona, ¿vale? Por muy caro que sea. Y ahí yo tengo una muletilla, una cuña, que la repito así como monje budista en todas las charlas, de que la Drosophila Suzuki es una turista en los huertos. A eso, con turista, me refiero a que viene por algo. Está afuera y visita el huerto porque algo le interesa dentro del huerto. No es una plaga que viva, crezca, prospere y muera dentro del huerto, que podríamos llamar una plaga residente, ya, si ustedes quieren ponerle ese nombre, como pueden ser los chanchitos blancos, las escamas, las conchuelas. ¿Ya? Es una plaga que de las 52 semanas que tiene el año, en caso de ustedes que son productores de cereza, máximo 3 o 4 semanas ese huerto va a ser interesante para la Drosophila Suzuki. El resto del tiempo va a estar en otro lado haciendo otras cosas. Y eso es muy importante que ustedes lo tengan claro porque tiene varias derivadas prácticas. No sé si todos pueden verlo porque con el reflejo no funciona muy bien, pero esto que yo se lo he explicado solamente con palabras está medido, cuantificado en varias partes del mundo, tanto en frutales mayores como en frutales menores, utilizando distintas formas de mirar el problema. A veces lo han medido con trampas, otras veces lo han medido sacando fruta y revisándola directamente, pero todos llegan a la misma conclusión. Hay gran parte del año, los huertos están libres de Drosophila Suzuki, pero llega un momento en que el huerto deja de ser invisible y empieza a atraer a la mosca. Cuando ese momento, cuando empieza a madurar la fruta. Y ahí la mosca abandona los escondites que tiene y empieza a llegar hacia los huertos, desde fuera hacia adentro y desde los bordes hacia el centro. ¿Ya? Por eso que ustedes ven ahí barras o círculos de distinto tamaño o de distinta intensidad de color. Para no presentarles datos solamente del hemisferio norte, esta información de Argentina, donde ahí en la parte izquierda, lo que está como dentro de un rectángulo azul, eso es la población de la Suzuki en invierno, y se ve, o espero que se vea claramente, aquí donde está con mucho color, es porque la Drosophila Suzuki está ya sea en la vegetación nativa o en la zarzamora. Y a medida que empieza a aparecer fruta madura, la Drosophila abandona estos escondites y empieza a pasarse al cerezo, a los berries y a otros frutos. Ahora, ¿de qué depende la fuerza con que este bicho presiona el huerto de ustedes? Eso, uno de los factores es cuántas hembras entran al invierno. Porque en este minuto, que estamos a 6 de agosto del año 2024, todos los machos están muertos, no hay huevos, no hay larvas, no hay pupas. El 100% de la población son hembras que tienen ya sus huevos listos para poner, pero que están escondidas en distintas partes del paisaje. Ahora, ¿cuántas hembras hay escondidas? Eso depende de algo que sucedió más o menos en abril, mayo, cuando ya realmente desaparece hasta la última fruta que hay en una zona, ya sea fruta cultivada o fruta silvestre. Esos meses que yo acabo de mencionar, abril y mayo, son los últimos meses del año donde hay reproducción. Por lo tanto, si hay un año, bueno, voy a inventar los números, por favor, no son números reales.
Si fue un año bueno para la Drosophila Suzuki y hubo mucha fruta, probablemente ese invierno entren 100 millones de hembras a su escondite. Y si fue un año malo, muy seco, esto lo que sea, va a entrar 1 millón. Pero es en ese momento del año, no es ahora, no es en julio, no es en agosto, no es en septiembre, no es en octubre, porque no hay reproducción en estos meses. Y después tenemos el otro factor, porque podríamos tener, en un año, podrían entrar 1 millón de hembras al invierno, pero si hay poca vegetación nativa o esa vegetación nativa no tiene los recursos que la drosófila necesita para tener energía, muchas de esas drosófilas se van a morir. O puede ser que un año entre 1 millón al invierno y la vegetación le ofrezca efectivamente esta energía y haga que esa hembra, en vez de vivir hasta septiembre, octubre, va a vivir hasta noviembre o hasta diciembre y va a calzar con la siguiente temporada de fruta. Ahora, ¿qué es lo que encuentra la Drosophila Suzuki en esa vegetación silvestre? Mielecilla, savia, néctar. Y esa es como lo que ven en la fotografía, como una energética con la que ella prolonga su vida hasta que aparezcan las primeras frutas. Entonces este fenómeno, evidentemente, entre más al norte se mueven ustedes, el entorno es más desfavorable para Drosophila Suzuki. No es lo mismo un cerro al lado de Santiago que un cerro al lado de Curicó, que Linares. No sé si alguien produce cereza en Osorno de los que están presentes, pero en un caso extremo, si nos vamos a Osorno, es muy parecido a lo que está ahí en la foto, que tenemos los huertos de fruta rodeados de mucho bosque nativo, ¿ya? Entonces depende de eso, de la región en que uno esté, pero también depende del año. Ahora este invierno ha sido lluvioso, la vegetación está prosperando, el invierno pasado también fue un buen invierno para la vegetación, pero antes tuvimos 14 años de una mega sequía donde la vegetación silvestre se salvó apenas, ¿no? ¿Ya? Entonces esas son las cosas que van determinando la fuerza con la que viene la plaga. Ahora ustedes podrán decir, oye, qué interesante, qué bonito, este cabro podría escribir un libro con eso, porque está bueno, pero a mí como productor, ¿en qué me influye? ¿O cómo me sirve? Y sirve porque ustedes pueden saber con bastante anticipación, con un 2% de pinchazo, por lo tanto no vaya a ir a China. ¿Ya? Eso es lo práctico para ustedes. ¿Cómo se puede saber eso? Hay que recurrir a trampas, redes de trampas, que se colocan en ciertas fechas y en ciertos lugares, y esas redes de trampas ustedes pueden optar por algunas alternativas que están ahí, como por ejemplo, si ustedes ya están en el Comité de Cereza, el Comité de Cereza tiene una red de trampas que va desde la metropolitana hasta Angol, son 50 campos, la última vez que les pregunté lo que estaban en este monitoreo, o bien pueden tener una red de trampas propia, que la manejan con personal propio, o bien pagarle a una empresa para que haga ese trabajo, que hay como 4 o 5 en Chile. Un ejemplo de que efectivamente esto funciona, en la temporada pasada, en la primavera del año 2023, en octubre, no durante la cosecha, en octubre, nos juntamos con el Comité de Cereza y analizamos las redes de ellos y empezamos a marcar cuáles eran los campos donde la plaga estaba presionando más. Y ahí quedaron marcados 10 campos. Y después, bueno, empezamos a buscar las explicaciones, está lo mismo. Lo importante es que las trampas puestas en el lugar adecuado y en el momento adecuado son capaces de decirle a ustedes con mucha anticipación si la plaga les va a pegar fuerte o les va a pegar suave. Y eso les permite a ustedes ir calibrando el programa de manejo que viene después. Y eso, insisto, con bastante anticipación. No es lo mismo que yo en el pasillo de la escuela me encuentre con un compañero y me diga, oye Lucho, ¿estudiaste para la prueba de matemáticas? Y yo así como, ¿qué prueba? No, pues la prueba que empieza en 5 minutos más. En 5 minutos yo ya no preparo nada, no leo nada, voy a reprobar ese examen. Ahora si me encuentro con ese compañero en el pasillo y me dice, oye,
¿Estudiaste para la prueba de matemática? ¿Qué prueba de matemática? La que viene en una semana más. Yo preparo esa prueba y paso del examen. Esto es más o menos parecido. Si a ustedes el informe se lo entregan 10 días antes de la cosecha, no van a hacer nada con esa información. Pero si se lo entregan 45 días antes, 60 días antes de la cosecha, sí me puedo preparar de buena manera. Ya, eso es la parte de comportamiento, ¿no? Que yo creo que no siempre se le da la importancia que tiene. Y después están las herramientas para combatirla, que yo sé que varios de ustedes están familiarizados con los insecticidas. Esa es una línea de tiempo que parte del año 2019 con la cantidad de insecticidas aprobadas por el SAR para el combate de Drosophila Suzuki en Chile. ¿Ya? Esto no tiene nada que ver con los mercados de destino. Primera elección, el insecticida o el programa fitosanitario nunca se decide solo, porque sabemos que todos quieren ir a China, pero puede darse algunos casos de que su fruta vaya a ir a otro mercado. Y hay cosas que no están en los reglamentos, que no son cosas comerciales. Por lo tanto, primera elección, el programa fitosanitario nunca se decide solo, siempre se decide en conjunto con la empresa que les va a vender a ustedes la fruta. Otra cosa es que nosotros, ya que estamos en época de Olimpiada, somos medalla de plata, vicecampeones de cantidad de insecticidas autorizados contra Suzuki. Solo nos gana Estados Unidos, que tiene 40 productos autorizados. Nosotros tenemos 34. Y la medalla de bronce, que no me acuerdo si es Holanda o Gran Bretaña, tienen 9 recién. O sea, nosotros por lejos estamos ganando ese puesto. Y hay muchos productos comerciales, hay muchos ingredientes activos, hay muchos modos de acción y hay muchos códigos que hay una nomenclatura internacional que tiene que ver con la resistencia, y en esa parte estamos bien. O sea, nosotros podemos hacer buenas rotaciones. Sería bastante poco probable que en Chile tengamos resistencia en Drosophila Suzuki porque estemos abusando de un solo, o por falta de oferta de insecticida, ¿ya? Así que por ese lado de la variedad de insecticidas no debería haber problemas. Ustedes ya escucharon que les va a llegar un correo con la revista, ¿no es cierto? Ya, esos cuadros están en la revista, para tranquilidad de usted, porque la letra está chica y no se ve y todo. Así que ahí estaban ordenados los productos disponibles por nombre comercial, después por el ingrediente activo, por el grupo químico y por el clasificación IRAC. También hay otro cuadro que está en la revista, donde una parte de esa tabla se sacó y se puso al lado el tema de las carencias, ¿ya? Porque esto, el listado largo empieza a pasar por filtros, y uno de los filtros más importantes es la carencia. A mí no me sirve de nada un insecticida que sea maravilloso contra Drosophila Suzuki si va a tener una carencia de 20 días, ¿ya? Entonces ahí destacan, por combinar eficacia con buenas carencias, el Spinosad, el ciantraniliprole, la lambda-celotrina, la gamma-celotrina. ¿Ok? Y como en general, esto estamos hablando en general porque siempre hay casos particulares, en general uno con 4 aplicaciones de insecticida a partir de quiebre de color y espaciada 7 días, esa es la generalidad, uno no debería tener muchos problemas con la Drosophila Suzuki en la medida que ponga en práctica los consejos que vamos a ver más adelante. Entonces, como son 4 aplicaciones, tenemos por lo menos 4 ingredientes activos bastante eficaces y con buenas carencias, tenemos para hacer una rotación bastante buena. Ahora, ¿por qué a veces algunos de estos Ferraris que yo acabo de nombrar patinan y chocan? Porque hay mucha letra chica en esto de la Drosophila Suzuki. Tenemos la presencia de los polinizantes, tenemos una interpretación errónea de la fenología, está el tema de los equipos y del tractorista y la dispersión de la cosecha. Esto no está, el orden no es por importancia, por si acaso, ¿no? Es solamente yo, a medida que me iba acordando, los fui anotando aquí en la presentación. ¿Qué pasa con los polinizantes? Estamos claros que si yo me muevo hacia el norte, hay más variedades que son autofértiles. Si me muevo hacia el sur,
ya las variedades empiezan a necesitar un polinizante. ¿Qué es lo que pasó en los primeros años? Cuando esta plaga llegó a esta zona como el 2018, 2019 y no estábamos tan a caballo del problema, que ya llegaba el técnico o el asesor, dejaba el programa y el programa viene con unas recomendaciones de cuándo partir. Y normalmente esas recomendaciones tienen que ver con la fenología o cómo va avanzando la madurez. ¿Cuál era el problema? Que la madurez que estaba en el papel era la fenología o la madurez de la variedad principal. Y resulta que por definición la variedad polinizante florece y madura antes que la variedad principal. Por lo tanto, nosotros le estábamos regalando muchos días, y a veces más de una semana, a la Drosophila Suzuki, dejándole esa fruta madura sin proteger. Entonces la letra chica nos dice que hay buenos insecticidas, pero que las aplicaciones las tenemos que guiar por la fenología de la variedad que madure primero. ¿Ya? Entonces eso que hoy día parece muy de cajón decirlo, muy de perogrullo, pero hubo gente que tuvo pérdidas cuantiosas porque no se supo en su minuto. Después tenemos la apreciación de la fenología. Ustedes también reciben muchas recomendaciones de aplicar productos para la firmeza, productos para prevenir el cracking, ¿no es cierto? Y cuando dicen, ya, pero ¿cómo se usa esto? Esto cuando esté el 90% de la fruta con color, aplique. Ahora, en la práctica, uno mira el árbol y a veces hay unos penachos que ya están rojos, después hay otra fruta entre naranja y amarillenta y hay otra fruta verde. Chuta, ¿qué criterio aplico? En la mayoría de los casos, lo que se hace es que se espera a que la mayor parte o el mayor porcentaje de fruta cumpla con el criterio que dice el papel. Entonces, pues si el papel dice que tiene que haber un 90% de fruta roja, bueno, yo espero el 90%. Y eso significa que algunas frutas van a estar sobremaduras, muy avanzadas, y otras van a estar quizás medias naranjas todavía. En el caso de la Drosophila Suzuki, si hay una fracción que cumple el criterio, se tiene que empezar a aplicar. Voy a inventar los números. Supongamos que arriba, esos penachos que generalmente van más avanzados, eso representa el 10% de la producción. Cuando ese 10% está maduro, y como llamando a la Drosophila Suzuki, el otro 90% de la fruta todavía no llama a la Drosophila. Entonces, si ustedes no aplican en ese minuto, la Drosophila les va a pinchar el 10% de los penachos. Y si les pincha el 50% del 10%, tienen un 5% de daño total. Y con 5% ya están fuera del packing. ¿Ok? A eso me refiero con que las apreciaciones sobre la instrucción para aplicar o no aplicar, a veces no todos entienden lo mismo. Y en el caso de la Drosophila Suzuki, si un cuartel empieza a tener fruta madura, tenemos que eso es, como estamos en la Olimpiada, es el pistoletazo para iniciar las aplicaciones. ¿Tú ibas a preguntar algo, no? ¿No? Después tenemos el equipo y el tractorista. Desde hace 30 y fracción de años, cuando yo estaba en la universidad, ¿qué es lo que te dice la teoría? Que las boquillas hay que calibrarlas, que los equipos, que aquí, que allá, que normalmente cuando sale el tractor de la hilera y da la vuelta, en eso entre que sale y vuelve a entrar hay errores, ¿no es cierto?, en la aplicación. Ya, todo eso es cierto, pero en la práctica no habían desastres porque en general el contorno, los bordes del huerto en relación a toda la superficie, es una fracción menor de los árboles, y además son a veces uno solamente por un tema de azar, si esta hilera quedó mal aplicada y no hay chanchito blanco, no va a pasar nada. Pero ustedes vieron que por el tema del comportamiento, los bordes son muy importantes para la Drosophila Suzuki. Por lo tanto, esos errores que antes pasaban piola, hoy día tienen mucha importancia. Entonces,
Imagínense, yo no he visto el calendario todavía, pero supongamos que juega Chile con Brasil por la eliminatoria en noviembre. ¿Cómo va a andar ese tractorista ese día? Apurado por llegar al asado. Entonces, si en vez de andar a los 6 o 8 kilómetros, que es lo recomendado, anda a 12 o a 15 para irse rápido para la casa, y la hace cortita y las vueltas las pega largas, sus bordes no van a quedar bien aplicados. ¿Ya? Entonces, ojo ahí. Y la dispersión de la cosecha, como ustedes ya pasaron por la estación del frente, a ustedes ya les comentaron cómo afortunadamente todo indica que en esta temporada vamos a tener una floración concentrada y por lo tanto también una maduración concentrada y una cosecha concentrada. Y eso juega a favor de ustedes. A diferencia del año pasado, que hubo una floración muy prolongada, por lo tanto también la maduración fue larga y ahí eso dificulta todo el manejo. ¿Ya? Entonces ese es el tipo de letra chica que ustedes deben considerar en el manejo de la Drosophila Suzuki. Y ya para terminar, voy a pedirles que implementen esta medida que es muy barata, es muy rápida y la información que uno obtiene es muy importante. Para saber si la fruta está pinchada o Suzuki o no, basta tomarla y hacerla girar así, y como la piel de la cereza es tan lisa, tan perfecta, inmediatamente el agujero resalta así, pero como que tuviese una luz fosforescente. Y esto realmente yo los invito a ponerlo en práctica porque, como les digo, es muy rápido, es muy barato. Cuando nosotros recibimos estudiantes en práctica o tesistas en el laboratorio, en 2 días los entrenamos y están revisando 400 cerezas en una mañana. O sea, es así de rápido y sencillo. No necesitan una lupa de escritorio que cuesta un par de millones de pesos. No. A lo más, si el día está muy nublado, ustedes sacan la linterna del celular y con eso la iluminan la cereza y están. ¿Ya? Ahora, esa información, ustedes, como les decía en este ejemplo del pasillo de la escuela, no tienen que hacerla cuando ya están encima o cerca de la cosecha. La idea de esto es que ustedes busquen cerca de sus campos, pero fuera de sus campos, estos cerezos que normalmente no están con manejos y que generalmente maduran antes que los huertos comerciales. Me refiero a cerezos que a veces están en las calles como ornamentales, pero fundamentalmente en los patios de las casas, en los antejardines de las casas. Muchas veces los mismos gente que va a trabajar al campo tiene de estos cerezos en las casas, porque los zorzales agarran una cereza, se la llevan y después botan el cuesco y ahí sale un árbol grandote que, como viene de semilla, a veces es muy tempranero, a veces muy tardío, y esos son los lugares donde la Drosophila Suzuki los encuentra y empieza a reproducirse. Entonces yo los invito a, en esos lugares, empezar a revisar qué es lo que está pasando afuera, porque esto es como una como una marea que viene avanzando y que viene subiendo. Entonces ustedes pueden, con mucha anticipación, saber lo que está pasando si ponen en práctica esa cosa que es barata y rápida. Y después, a medida que la Drosophila Suzuki se va acercando, ustedes también tienen que ir sacando fruta de sus propios campos. Les voy a mostrar cómo nosotros utilizamos esa herramienta en nuestro trabajo cotidiano. Esto, yo sé que no lo están viendo, pero imagínense, mentalmente construyan lo que yo estoy describiendo. Acá hay un campo de 50 hectáreas de cerezo, donde nosotros hablamos con el dueño y le pedimos 60 cerezos para hacer un ensayo. Me dijo, no hay problema, ahí está el campo a tu disposición, elige tus árboles. Insisto, si hubiese sido otra plaga, una escama, un chanchito blanco, mi equipo y yo lo que hubiésemos hecho es empezar a revisar hileras hasta encontrar un manchón de esta plaga. Pero eso no sirve en Drosophila Suzuki porque la Drosophila no vive aquí en el huerto. Y lo que nosotros tenemos que hacer es mirar el entorno y, con la experiencia ya de varios años, sospechar de ciertos lugares donde se esconde y dónde va a ir por dónde va a entrar al huerto. Entonces, en este caso, nosotros miramos el entorno de estas 50 hectáreas. Para un lado había pradera. Dijimos, no, aquí las praderas no sirven como escondite, no hay muchas. Para el otro lado había un barbecho,
A un lado estaba el cauce del río Ñuble y dijimos, ya, sí, puede ser. Y para el otro lado, y aquí de nuevo, por favor, mentalmente ustedes reconstruyan la escena, había una laguna, varios canales, mucha zarzamora. Dijo, ¿sabes qué? Nosotros pensamos que aquí está escondida y por aquí va a entrar. Entonces, el 16 de noviembre, empezamos nosotros a sacar fruta y a mirarla. No encontramos nada, 0% pinchazo, porque en realidad la fruta todavía estaba muy, muy verde, pero nosotros tenemos que hacerlo de todas maneras. Una semana después, el día 23, tampoco encontramos ningún pinchazo. Hasta que el día 30 de noviembre encontramos las primeras frutas pinchadas ahí en este lugar. ¿Ya? Fíjense, íbamos una semana. Ahora, a la siguiente evaluación, o la siguiente toma de fruta para revisar fue 2 días después, del 30 de noviembre al 2 de diciembre. Miren cómo en apenas 48 horas cambia la situación. Tenemos 2.5% de daño en este cuartel que está pegado al lado izquierdo, un 3%, un 4%, otro 3%, y claro, como esto es una cosa gradual, hacia adentro hay un 0%. Tuvimos suerte, le apuntamos con los conocimientos que teníamos, le apuntamos por dónde iba a entrar la plaga al huerto. El 7 de diciembre ya la plaga se notaba que estaba avanzando hacia el centro, porque ya ese 0 se transformó en un 1%, y ustedes pueden ver que hay valores bastante altos en el borde. Toda esta información se construyó en base a estas revisiones de frutos, que les digo que es muy rápida y muy fácil de realizar. Y acá este es otro ejemplo de cómo nosotros miramos qué es lo que está pasando, o seguimos la pista a la Drosophila Suzuki para aplicar en el momento en que más le podemos hacer daño. Este fue un ensayo del año siguiente. Nosotros íbamos a estar acá, de nuevo tuvimos que mirar el paisaje y dijimos, ¿sabes qué? Mira, la Drosophila nos tinca que está aquí alrededor de esta como laguna, de nuevo, como un tranque, y solamente por casualidad había un cuartel de una variedad muy temprana, una variedad intermedia y una variedad tardía. Y efectivamente, al ir sacando cereza y revisarla, el 13 de diciembre, en este cuartel que era muy ¿cómo se llama? De Arcalucen primero, muy tempranero, ya estaba en post cosecha, y las pocas cerezas que quedaban sin cosechar tenían un 22% de daño. En la variedad intermedia 0% de daño, y en nuestra variedad tardía, donde era el sitio de ensayo, 0% de daño. ¿Cuál fue la conclusión de esto? No iniciamos las aplicaciones aquí, aunque estaba en quiebre de color. ¿Por qué? Porque no, la plaga está cerca, pero todavía no está. El 19 de diciembre, en este cuartel ya estaba en 15% post cosecha. Este cuartel entró en post cosecha con un 6%, apareció un 1% de daño en el sitio en ese cuartel donde íbamos a ensayar. ¿Cuál fue la decisión? Ahí sí, iniciar las aplicaciones. ¿Ya? Entonces es una herramienta barata, es fácil de aprender y también es más o menos fácil de interpretar. Si lo único que hay que hacer es mirar más allá del huerto e ir a buscar la información temprano, ¿ya? No cuando ustedes ya están prácticamente encima de la cosecha. Entonces, dicho todo lo anterior, solamente para recordar, está el tema de los polinizantes, está el tema de la fenología, está el tema de los equipos y quién usa los equipos, y está el tema de la dispersión de cosecha. Y esa es como la letra chica que ustedes tienen que manejar para que esos productos que son de probada eficacia sigan siendo de buena eficacia en el campo de ustedes y no patinen como este Ferrari por alguna de las razones que acabo de mencionar en la diapositiva. ¿Ya? Eso es lo que yo tenía preparado. Yo sé que el día ha sido largo, pero los invito a hacer comentarios, preguntas, para que escuchen todo. Que quiera preguntar, le paso el micrófono.
Mira, todo el sector industrial 25 que ¿Obligamos a hablar a alguien? Ah. Usted que está tan pensativo. Explíquenos en su campo cuál es su estrategia para Suzuki. No, la verdad que Tome. con la información de la exportadora, Acérquela. con la información de la exportadora básicamente. Uh-huh. Y bueno, viendo que yo tengo una sola variedad, entonces es sencillo ver el tema de la madurez. Claro. Apenas aparecen las primeras, partimos con el programa. Súper. Consulta, en base a su experiencia, ¿qué recomienda empezar con el control de la drosofila, una acetamitis o cialotina o ambas? Ya. Cuando tú pones el conjunto es por este producto que trae los dos ingredientes al mismo tiempo. Claro. Ya. ¿Estamos grabando? Corte la grabación. Yo nombré 4 ingredientes activos que por lo menos yo considero que son los frontales. Si no lo nombré es porque para mí no es frontal. ¿Ya? ¿Puede hacer un aporte? Sí lo puede hacer, pero no es el producto que forma como la columna vertebral del control. Y ya para ir a la respuesta es, si la presión es alta, yo tengo que usar el martillo pesado al inicio. Uh-huh. Ahora, si la presión es baja, puedo usar un martillo un poquito más liviano y dejar las mejores balas más cerca de la cosecha, que es el periodo más crítico. Y cuando las presiones son bajas, esos productos que vienen en mezcla son una buena alternativa porque, digamos, te da la protección justa y necesaria que tú necesitas para Suzuki, pero te ayuda con otros problemas que quizás no van a ser solucionados por la lambda celotina y que también son problemas igual de importantes como la drosófila Suzuki, ¿no? Entonces, como principio general es, si la presión es muy alta, porque tú estás o bien al sur, o porque ese año te llegó un correo avisándote que la drosófila Suzuki viene fuerte, o tus trampas propias te dicen que viene fuerte, tú tienes que utilizar los frontales para drosófila Suzuki. Ahora, si tú no estás en esa situación, te puedes dar el lujo de usar productos que sean un poquito menos frontales y privilegiar el control de otras plagas. En un huerto donde tengo santina y lápiz, termino de cosechar santina y la lápiz la tengo al lado. La santina tengo que seguirla aplicando porque siempre quedan restos de... Claro, ahí hay que... Se ríen porque sigo hablando siempre. Ahí hay que primero tratar de hacer que la cosecha sea exhaustiva y no verla como un costo, sino como una inversión para salvar la variedad que viene a continuación, como primera cosa. Y después entrar en el programa de post cosecha, donde si tenemos 34 hay más productos todavía que no estando orientados para la drosófila Suzuki, igual le pegan a la drosófila Suzuki, por lo tanto efectivamente sí hay que hacer controles de post cosecha, especialmente cuando usted o en sus inmediaciones hay otras variedades que todavía no han sido cosechadas. Quizás en el caso suyo usted podría ser un poquito más egoísta y decir, a mí que me importa mi vecino, pero después le van a devolver la mano, así que... Ya, me dijeron que parar, así que bueno, muchas gracias por su atención y si queda alguna pregunta pendiente yo todavía voy a estar acá un rato más. Gracias.